Sean cada uno bendecidos en esta preciosa mañana. Hoy tenemos 4 de abril del 2026. Y en esta semana, mis amados hermanos, amigos, estamos celebrando la Semana Santa. Esa semana donde nuestro Señor Jesucristo vino a pagar el precio en la cruz del Calvario por hacerte libre a ti, por hacerme libre a mí. Y podemos ver que gracias a ese sacrificio, gracias a ese pago que hizo con su preciosa sangre por rescate de muchos. Y quiero que analicemos aquí, que no dice por el rescate de todos, sino que muchos. Y son aquellos, muchos se refieren a aquellos que iban a recibir ese regalo que el Señor nos vino a ofrecer. Lamentablemente, amados hermanos, amigos, aunque el mundo esté viendo que esta palabra realmente se está cumpliendo, no todos la quieren aceptar, no todos la quieren recibir, no todos quieren valorar eso que el Jesucristo hizo en esa cruz. Ahí, mis amados hermanos, hubo un triunfo y vemos que la paciencia de Jesús lo llevó a tener una recompensa. ¿Qué pasaría si Jesús fuera sido como nosotros? Que nosotros somos muchas veces arrebatados, y lo digo por mí, que el Señor me está enseñando a obtener esa paciencia, porque siempre yo era de las personas que tras que pensaba algo, lo iba a hacer inmediatamente. Decía, no hay que perder tiempo. Pero el Señor cada día nos va enseñando a tener la paciencia. Y eso es algo que yo me tocó exponer en el ministerio ayer, hablando acerca de la paciencia de Jesús. Y podemos ver que Jesús fue paciente en muchas cosas y sigue siendo paciente. El cual nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice que Jesús no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que dice que es paciente para con nosotros, para que ninguno de nosotros perezca. Y algo que les hacía ver a mis hermanos el día de ayer es de que qué pasaría si Jesús no fuera sido paciente o no fuese paciente. Él ya fuera venido. Cuando les dijo a sus discípulos, me voy, pero vendré a vosotros y los tomaré y los llevaré conmigo. Pero imagínense si Jesús ya fuera cumplido esa promesa, para que los discípulos no tuvieran por tardanza su venida. ¿Dónde estaría usted, mi amado hermano, que ya aceptó a Cristo? ¿Dónde estaría sus hijos, su familia? Y aún, si Jesús no estuviera retardando o siendo paciente para venir, muchos no se fueran salvados, muchos no se salvarían. Pero vemos que Él está siendo paciente. Dice que para que nadie perezca, o sea, nadie muera, nadie se vaya al infierno, a ese lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento, sino que dice que Él es paciente para con nosotros. Entonces vemos que hay algo que el Señor me hacía ver, que hay recompensas en tener la paciencia, porque cuando somos pacientes y sabemos esperar el tiempo perfecto de Dios, vamos a ser recompensados, porque vamos a obtener aquellas cosas buenas que hemos deseado siempre. Y podemos verlo en Jesús. Jesús, cuando estaba en Getsemaní orando, fue paciente en esperar la respuesta de su Padre, el cual le decía, no se haga como yo quiero, porque en su humanidad sabía el dolor, el sufrimiento tan grande que venía, que iba a padecer en su cuerpo físico. Entonces no iba a ser fácil, porque vemos que su angustia era tan grande
que la palabra nos enseña que su sudor venía con sangre. No era solamente agua, sino que venía con sangre, porque así era tan fuerte la angustia que el Señor en su humanidad hombre tenía en ese momento. Pero vemos que Él fue paciente en esperar la respuesta del Padre y le dice: pero que no se haga como yo quiero, sino como tú lo estableciste, Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que a pesar del sufrimiento que tenemos aquí en la tierra, eso lo llevaría a una victoria. Y eso es lo que nosotros, amados hermanos, nos debemos de enfocar. Aprender de este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Muchas veces no va a ser fácil porque tenemos que lidiar con personas que no son fáciles de sobrellevar. Aún nosotros no somos fáciles también de que nos sobrelleven. Entonces debemos de adquirir ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Saber esperar en oración, así como Jesús estuvo orando en el Getsemaní, esperando esa respuesta del Padre. Tal vez humanamente decía: oh, yo quiero escuchar que mi Padre dice: hijo, no te voy a pasar por ese sacrificio, no te voy a pasar por ese sufrimiento. Pero el Señor sabía que era necesario que ese sufrimiento lo padeciera para poder vencer. Y vemos que la paciencia de Jesús lo llevó a ser recompensado. ¿Por qué? Porque recibió la corona, recibió la herencia de Dios, el cual le entregó todos los bienes. Todo lo que tengo es tuyo, le dijo el Padre. Así usted, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, cuando somos nosotros pacientes y esperamos la respuesta correcta del Señor, que Él es el único que sabe lo que es mejor para usted y lo que es mejor para mí. Y muchas veces tomamos malas decisiones queriendo adelantar algo que todavía no se ha llegado el tiempo para que nosotros lo podamos obtener. Entonces podemos ver la importancia de que es ser paciente. Muchas veces el Señor no nos dice no, pero tampoco nos dice sí. Él queda en silencio. ¿Por qué? Porque está esperando el momento adecuado. ¿Cuántos matrimonios en este tiempo, parejas se casaron y ya están divorciadas? Porque adelantaron el tiempo y el propósito de Dios. Porque querían tanto tener una pareja que dijeron: Señor, me puedo casar, Señor, me quiero casar, quiero una pareja. Y vieron a una persona, a una mujer, a un hombre que tal vez se fueron por lo visual, que empezaron a verlo: wow, qué bonito cuerpo, qué bonito pelo, wow, qué bien está económicamente. Porque lamentablemente, estando en esta tierra, vamos a ver y a querer las cosas naturales. Pero Jesús o Dios, Él no se fija en eso. Dios quiere unir propósitos, y por eso es la importancia para todo cristiano saber esperar el tiempo de Dios. Si ya oraste por ese siervo, por esa sierva, debemos de saber esperar. Cuando esa persona correcta llegue, Él nos lo hará saber: este es el que tengo para ti, esta es la que yo tengo para ti. Y ahí vas a tener una recompensa, porque vas a ver que aquello que el Señor te dio no te va a traer dolor, porque dice que lo que Dios da no añade tristeza. Y cuando nosotros venimos a sufrir con una pareja que nosotros quisimos agarrar o creímos que era la que Dios nos mandaba, empezamos a lamentarnos. Entonces vemos que la paciencia de Dios en esperar esa respuesta fue la correcta. Así que si usted está pidiéndole a Dios cualquier cosa que le esté pidiendo al Señor, sea paciente en esperar esa respuesta. Si el Señor le dice no, dígale: gracias, Señor, porque no sé de qué me estás librando. Gracias, Padre, porque tú sabes lo que es correcto para mí. Y si Él le dice sí, puedes hacerlo, dile también gracias. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Tesalonicenses 5, 17 y 18 de que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios.
Entonces podemos ver que aunque a nosotros no nos guste la respuesta de Dios, démosle la gracia, porque más adelante vamos a ver de lo que el Señor nos estaba librando. Tal vez en el momento no lo vamos a ver, no lo vamos a analizar, pero cuando usted acepta la decisión de Dios, la respuesta de Dios, más adelante se va a dar cuenta de lo que el Señor lo libró o la libró a usted. Entonces debemos de saber de que la paciencia es un fruto el cual nosotros debemos de desarrollarlo y estarlo practicando. Algo que de las definiciones que da acerca de la paciencia, dice que la paciencia no te hace perder la calma. La paciencia dice que es soportar las aflicciones, las dificultades que vienen a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser pacientes? Soportando las dificultades, haciéndonos ver que esa dificultad que estamos pasando, primeramente, no va a durar toda la vida. Va a venir, pero como vino, se va a ir. Y segundo, nos va a fortalecer, porque algo que decían las definiciones acerca de la paciencia es que también nos fortalece, nos hace más fuertes, no nos hace personas débiles. Y cuando nosotros estamos fortalecidos, entonces podremos soportar las aflicciones sin perder la calma o alterar, ¿verdad?, nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando nosotros somos pacientes, aprendemos a soportar aquellos más difíciles de sobrellevar. ¿Por qué? Porque empezamos a analizar. Esta persona, pues, primer punto, no tiene la paciencia, por eso es un provocador de dificultades, de molestias, de problemas. Pero yo que tengo la paciencia, sabré soportar, sabiendo que esto no va a durar todo el tiempo, ya se le pasará. Y el Señor nos va a meter a esas dificultades si no tenemos la paciencia para que la podamos adquirir y nos podamos fortalecer. Así que podemos aprender de nuestro amado Señor Jesucristo acerca de la paciencia. Él fue muy paciente y sigue siendo paciente, porque si Él ya fuera venido, nuestras familias que todavía no vienen a Cristo se quedarían, irían a ese lugar de tormento. Nuestros hijos, nietos, para los que tienen nietos, primos, ponga su familia ahí. Y podemos ver que eso pasó con Noé. Noé, no toda su familia se preparó para el diluvio. Y podemos ver que solo su esposa y sus hijos se pudieron salvar y sus nueras. Entonces, si el Señor viniera ahora, que muchos tal vez tienen por tardanza la venida de Dios, el Señor tarda en venir. Pero Él no se está tardando, mis amados hermanos. Él está siendo paciente para con nosotros, que muchas veces estamos con un pie adentro y otro pie afuera. Él quiere que nosotros nos afirmemos. Si el Señor viniera, entonces muchos nos quedaríamos, porque el Señor todavía sigue trabajando y moldeando parte de nosotros, caracteres, malos hábitos. Entonces dejemos que el Señor siga trabajando en nosotros y sigamos ayudando a otros que tal vez están más débiles en la fe que nosotros. Seamos un complemento, seamos un equipo, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que seamos un equipo el cual nos ayudemos los unos a los otros. Y es así como el Señor quiere que nosotros cada día, mis amados hermanos, nos vayamos fortaleciendo. Así que seamos pacientes con los demás. No nos empecemos a molestar o a acelerar queriendo que otros rápidamente vengan a Cristo. Seamos pacientes y oremos por esas personas. Algo que el Señor me hacía meditar es que cuando uno está en el mundo, uno no cree que uno está caminando mal. Uno cree que está viviendo lo que es natural del mundo, divertirse, hacer lo que es natural, trabajar, pero también divertirse. Y se nos olvida meditar que cuando la muerte llegue, ¿a dónde iremos? Y eso es
lo que debemos de empezar a meditar nosotros. Créame que cuando yo estaba joven y yo empezaba a meditar en la muerte, si yo muriera ahora, ¿existirá de verdad el infierno? ¿Existirá el cielo? Porque a mí desde pequeña se me habló de la palabra. Yo iba a la iglesia cuando estaba pequeña, pero cuando yo vine a Estados Unidos no había iglesia donde congregarme, entonces yo no iba a la iglesia. Entonces uno después, ya cuando va a la escuela, uno se empieza a juntar con malas amistades que no conocen de Dios y te inculca a hacer pues aquellas cosas que ellos también hacen: ir a bailar, ir a pasear, tomar, beber y todas esas cosas. Gloria a Dios que nunca me gustaron los vicios, pero sí los bailes. Pero llega un momento en que el Señor ya empieza a inquietar a tu espíritu. Y eso pasaba conmigo, empezaba a inquietarme. Me hacía meditar en la muerte, y cuando yo meditaba en la muerte me daba pavor, me daba terror, me entraba un miedo que no sé explicarles. Y yo decía: santo, ¿qué habrá ya después de la muerte? Yo siento que hay algo, y eso me da miedo. Y eso es porque inconscientemente uno siente que hay algo más allá, pero que no sabe qué es. Y no creemos cuando nos dicen que hay un infierno para todo aquel que muere sin Cristo, pero que hay un lugar de gozo para aquellos que le reciben. Pero estamos tan atados en el mundo que nos cuesta ver eso. Pero damos gloria y honra al Señor, porque en ese sacrificio que hizo en la cruz, Satanás creía que al provocar que la gente llevara la muerte a Jesús, él iba a seguir venciendo. Pero no se daba cuenta, aleluya, de que ese sería el triunfo de Jesús. Ese sería la victoria de Jesús sobre la muerte, aleluya. Por eso todo aquel que recibe a Cristo, en él no hay muerte. En él no hay muerte. En él solo hay descanso, esperando que su Señor venga por él. Entonces podemos ver que hay evidencia de eso, donde habla de Lázaro, que Lázaro tuvo bienes, fue rico en esta tierra, pero nunca hizo lo correcto ante los ojos de Dios, porque había un hombre afligido, abatido, que se llamaba Lázaro. Lázaro estaba con llagas. Lázaro tenía tantas necesidades, porque era un hombre que por tener esa llaga, me imagino que provocaba asco a la gente. Y podemos ver este rico haciendo grandes banquetes, saciándose él y sin importarle el sufrimiento de los demás. Y el Señor quiere, mis amados hermanos, que nosotros seamos apáticos, que nos duela el sufrimiento de otras personas, y que seamos movidos como Él, a misericordia. Él hizo misericordia contigo, Él hizo misericordia conmigo, porque como estábamos viviendo en este mundo desenfrenado, como estábamos viviendo en este mundo sin importarnos los demás, solo querernos deleitar nosotros, disfrutar nosotros. Entonces podemos ver que este rico quiso disfrutar los bienes que tenía en esta tierra, mas no se percató de que tarde o temprano la muerte vendría sobre él. Y así estamos viviendo muchos en este tiempo, queriendo disfrutar, bebiendo y comiendo en fiestas, sin meditar, sin pensar: ¿qué tal si la muerte me llega hoy? ¿Qué tal si la muerte me llega mañana? ¿Qué tal si la muerte me llega un mes? No sabemos ni el día ni la hora tampoco de nuestra muerte, amados hermanos. Por eso nosotros debemos de caminar preparados, buscando siempre el rostro del Señor, poniéndonos a cuentas con Él cada día, pidiéndole perdón por nuestros pecados, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que es necesario, porque vemos este rico, miró la necesidad de Lázaro. ¿Qué necesidades tenía Lázaro? Lázaro necesitaba médico, Lázaro necesitaba alimento,
Lázaro necesitaba ropa. Lázaro necesitaba un techo. Y si este hombre era un rico que tenía muchos bienes, entonces este hombre podía proveerle una casita a Lázaro. Podía y tenía los recursos para poderlo llevar a un médico y le curaran esas llagas. Cuando usted no ha visto tal vez a una persona necesitada y nunca le ha extendido la mano, pero ni siquiera para orar? Entonces podemos ver de que tal vez nosotros aquí terrenalmente decimos, pero si nadie me mira, Dios nos ve. Dios ve nuestro corazón, aún las intenciones, dice la palabra, de nuestro corazón. Él las ve, Él las escucha. Porque aunque usted no abra la boca, cuando viene un mal pensamiento suyo, el Señor ya lo escuchó. Por eso mucha gente dice que nosotros no caminamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. Pero están muy equivocados, porque la ley en el tiempo antiguo era que se ejecutaba el pecado inmediatamente. Pero en estos tiempos el pecado no se ejecuta inmediatamente, sino que se está esperando para el día del juicio. Por eso dice la palabra, por tus hechos vamos a ser condenados o vamos a ser recompensados. Porque dice que Dios pagará a cada quien según sean sus obras. Entonces, ¿qué obras estamos teniendo? El ángel, ¿qué está notando de nosotros? ¿Qué hicimos para el Señor? ¿Qué hicimos para nuestro prójimo? Porque acuérdate que los mandamientos es con el Señor y con nuestro prójimo. Allí están los 10 mandamientos. Así que Jesús dijo, yo no vine a amolar la ley. No crean que yo la vine a quitar ni a cancelar. Es más, yo la vine a cumplir. Y Él la cumplió, demostrando el amor por su prójimo. Por eso Jesús era conmovido a misericordia. Que si había una persona ciega, Él la sanaba. Si había una persona leprosa, Él la sanaba. Si había una mujer con flujo de sangre, Él la sanó. Si había una mujer jorobada, Él la sanó. Aún aquel hombre que tenía 38 años esperando el movimiento del estanque del agua, aún Jesús fue donde él y le dijo, ¿quieres ser sano? Porque Jesús miraba la condición de ese hombre, que tal vez no había quien lo llevara allá, porque cada quien estaba peleando un milagro. Entonces, ¿quién lo iba a ayudar a ese hombre? Porque si alguien dice, voy a ayudar a este paralítico para que se levante, iba a decir, pero mi milagro, ¿para cuándo? Entonces todos estaban a la expectativa de que ese ángel descendiera, agitara las aguas del estanque de Betesda y ir a tocarla a ellos para recibir su sanidad. Todos peleaban su sanidad. Por eso este hombre le decía a Jesús, pero cuando yo voy, otro desciende más primero que yo. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos las posibilidades de hacer el milagro en alguien. Usted se da cuenta de alguien que no tiene alimento, aún con lo poco que usted pueda tener, o ajunte otros hermanitos. Hermanos, ¿qué tal si colaboramos en que alguien me dé algo, una latita, una librita de arroz, unos huevitos, y hagamos una canasta para una persona que conozco que no tiene alimento? Usted está haciendo la obra de Dios y está acumulando tesoros en el cielo. Muchas veces no nos cuidamos de hacer tesoros en el cielo, solo hacer tesoros aquí en la tierra, pero para estar bien nosotros mismos. Así que podemos ver el sacrificio de Jesús en esa cruz, que la paciencia que Él tuvo lo llevó a esa victoria, a vencer la muerte y resucitar al tercer día, trayendo el triunfo. Y la palabra nos dice que Él clavó en la cruz del Calvario todas las actas de decretos que había en contra de su vida y en contra de mi vida. Aleluya, poderoso Dios. Y eso es más que suficiente para estar agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo. El día domingo creo que estaremos celebrando la resurrección de Cristo, donde Él venció a la muerte y a todo principado y a toda potestad, y en esa cruz dio la victoria. Mi amado hermano, si usted todavía sigue sufriendo enfermedades, es porque usted quiere, porque usted la abrazó, porque usted la acarició, usted la atesoró.
Desde que usted recibe un decreto médico, no reciba ese decreto médico. Usted diga, esta enfermedad no me pertenece, fue llevada en la cruz del Calvario. Por eso muchas personas no reciben ese milagro, porque no reciben la herencia que ya se les dio en la cruz, no la están reclamando. Entró una llamada y se me cortó la señal. Pero quiero decirles que valoremos, atesoremos, amados hermanos, ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Dice que por sus llagas ya fuimos curados. No dice vamos a ser curados, ya fuimos. Reclame su sanidad. Renuncie a ese decreto de enfermedad. Si le dijeron, esta enfermedad que usted tiene es hereditaria, dice que Él anuló todo decreto de maldiciones que había en nuestra contra. No reciba. Ay, sí, es que mi mamá, es que mi papá, entonces yo también. La atesora, no la tiene que atesorar. Usted diga, yo cancelo y renuncio a este decreto de enfermedad en el nombre de Jesús, porque en la cruz se anularon todo decreto. Y yo recibo y reclamo mi sanidad en el nombre de Jesús, que ya se dio en la cruz por las llagas de Cristo. Ay, amados, si supieran ustedes que ya Dios lo dio todo, solo es de que lo recibamos, lo creamos. Pero muchas veces la gente no ve su milagro hecho en su vida. ¿Por qué? Porque duda. No cree lo que la palabra nos enseña, de que en esa cruz ya se dio todo, mis amados hermanos. Se dio la salvación. Que ya no vas a ir a esa condenación que se llama infierno. Lugar de tormento, de dolor, de angustia, de aflicción. Suficiente con las aflicciones que vivimos aquí para tener que vivirlas eternamente. Pero nadie quiere recibirlas aceptando a Cristo. ¿Por qué nos cuesta recibir algo que no tenemos que pagar el precio que Él ya pagó? Usted no tiene que llevar ese sacrificio de que le muelan su carne, de que lo golpeen, de que lo bofeteen, de que lo escupan, de que le hagan tantas cosas, sino que Él ya lo pagó por usted. ¿Qué es el rescate? Pues usted sabe, cuando una persona es secuestrada, piden un rescate por esa persona. Si usted no paga ese rescate, la vamos a matar. Entonces eso es lo que hacen las tinieblas. Si Cristo no fuera pagado ese rescate, nosotros estaríamos muertos por la eternidad. Pero gracias a que hubo uno que dijo, yo me ofrezco para pagar el rescate por mi hijo, por mi hija, por mi creación, como usted le quiera decir. Hubo uno que se llama Jesucristo. Pero la gente en este tiempo está tan renuente que aún algo que se dio gratuitamente lo sigue rechazando. Aún cuando se encuentran al borde de la muerte dicen, no lo quiero recibir. Miren qué renuentes. Y sabiendo y diciéndole uno de que le espera un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento eterno. Así que, amados hermanos, atesoremos lo que ya se dio en esa cruz. Reclamemos esos tesoros, esa heredad que nos dio Jesús mediante su sangre. Su sangre no fue cualquier cosa. Los sacrificios que hacen los satanistas no tienen el precio, no tienen el valor que tuvo la sangre de Cristo. El enemigo imita todo, por eso hacen sacrificios de personas. Pero esa sangre no tiene valor. La única sangre que tuvo valor es la de Jesucristo. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque fue valiente y paciente para ir a esa cruz y rescatarnos. Jesús no se enfocó como nos enfocamos nosotros en la condición que estamos actualmente. Jesús se enfocó en lo que veía venir. Así seamos nosotros, amados hermanos. No nos enfoquemos en las circunstancias que estamos viviendo. Estás en escasez, estás en pobreza, estás en enfermedad, estás a punto de perder tu hogar. No te enfoques en eso. Mira más adelante.
en lo que la victoria que el Señor te va a dar por ser paciente y saber esperar el tiempo de la recompensa que Dios traerá a tu vida. Así que sigue avanzando, sigue creyendo en lo que Jesús ya hizo por ti. Él pagó el rescate. Tal vez nadie humanamente lo iba a pagar por ti, porque nadie quiere ir a la muerte. Nadie quiere dar su vida por otros, pero Él sí la dio. Y aunque no creamos que Jesús vino a la tierra, murió, resucitó y está a la diestra del Padre y que pronto vendrá nuevamente a recoger a su pueblo, pues déjame decirte que eso es algo evidente, algo real. Y estamos viendo los acontecimientos que Él dijo que habrían antes de su venida. Así que si tú no quieres prestar tu oído y asegurarte y ver, analizar de que realmente se está cumpliendo cada cosa de lo que Él dijo antes de que esto sucediera, entonces, amado, amada, no hay más sacrificio que hacer por ti. Aún aquellos que se han apartado de Cristo, no hay sacrificio que hacer por ellos, porque ya lo dio todo Jesús. Usted solo está de recibir, atesorar y amar lo que Jesús hizo por su vida. Pero si usted no la está valorando, mi amado hermano, la trompeta se está a punto de sonar. Los acontecimientos se están acelerando porque Cristo viene. Y esa trompeta crea que sonará. Y no crea la mentira del diablo, que Jehová lo reprenda, de que los ovnis se llevaron a los cristianos. Por eso van a hacer que se mueva más eso de los ovnis, que vieron platillos voladores, que vieron aquí, que vieron allá, para tener engañada a la gente de que los ovnis se llevaron a los cristianos. No, se lo llevó su rey y su señor, que prometió venir por ellos y se los va a llevar. Así que sé participante de ese acontecimiento. ¿Cómo puedo participar en ese gran acontecimiento, hermana Claudia? Recibiendo a Cristo, reconociendo que has pecado contra Él, porque has vivido una vida desordenada, has vivido una vida que no ha agradado al Señor, pero el Señor en su infinito amor te perdona porque te ama. El Señor no es como el ser humano. Por eso aquellos cristianos que se apartaron de Cristo, porque tal vez vivieron una mala experiencia en una congregación, déjame decirte que Cristo te ama. Es Él quien pagó por ti. No fue el pastor, no fueron los miembros de la iglesia. Simplemente busca otra congregación si sientes que ahí te lastimaron o te están lastimando, pero no te apartes del Señor, porque lamentablemente será para aquellos que le conocieron y se apartaron. Así que mantente firme y fuerte en la fe, siendo paciente, sabiendo soportar las dificultades, las molestias, el dolor que contrae adquirir la paciencia. Seamos como Jesús. Jesús fue paciente. Si Jesús no hubiera sido paciente, ¿dónde estaríamos? No tendríamos la oportunidad de heredar esa vida eterna. Así que seamos agradecidos con el Señor, y que esta Semana Santa, así como dice, Semana Santa, sea para que nos santifiquemos, para que nos limpiemos de toda inmundicia, de toda maldad, de todas las cosas que hemos hecho en este mundo que no ha agradado ante los ojos del Señor. Así que bendigo la vida de cada uno de ustedes, y que el Señor les siga fortaleciendo, que el Señor les siga llenando de sabiduría, que el Señor haga que aquello que Él ya dio en la cruz del Calvario ustedes lo puedan recibir. Sean arrebatadores. Por eso dice que el reino de Dios sufre violencia, pero solo los valientes arrebatan. Entonces sea usted un valiente arrebatando la herencia que ya se dio por usted. Y dejemos de estar como niños con lechita. Ya seamos cristianos maduros, soportando las dificultades. Jesús lo dijo.
En el mundo tendréis aflicciones. Él no te dijo, en el mundo solo tendréis bendiciones. Entonces, debemos de saber de que cuando viene algo a nuestra vida, cuando estamos pasando por dificultades, debemos de aprender a adquirir la paciencia, porque si eso vino a nuestra vida es porque el Señor nos está diciendo, en esta área estás fallando, en esta área estás fallando. Por eso vienen cosas a nuestras vidas, porque el Señor quiere moldear eso que está aún estorbando en nosotros para que Él pueda hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Así que dejemos que el Señor trabaje en nosotros sin desesperarnos, seamos pacientes y sigamos diciéndole gracias al Señor. Gracias, Padre, porque nos has librado de la muerte, venciendo en la cruz. Gracias, Padre, porque las enfermedades no se pueden adueñar de nuestro cuerpo, que es templo y morada tuya, sino que recibimos la sanidad, porque tus llagas nos hizo libres de toda enfermedad. Empiece a declarar la palabra, pero créala en su corazón y usted verá la gloria de Dios manifestada en su vida. Así que feliz fin de semana, Semana Santa, que sea para meditar, para agradecer, porque este es un recordatorio. Semana Santa no es para que usted se vaya a comer, a beber, a disfrutar, a bailar, a andar enseñando su cuerpo en las playas. No, mis amados. Esto es para que usted sea agradecido. Es un recordatorio que el Señor nos da de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y que gracias a ese sacrificio, a ese sufrimiento que Él llevó, usted puede disfrutar de una libertad. Ya no es esclavo, ya no es esclava. Usted es libre en Cristo Jesús. Y debemos de ser agradecidos y dedicarle ese tiempo a nuestro amado Señor Jesucristo. A Él tenemos que darle toda la gloria y toda la honra. No tenemos que estar exhibiéndonos en un lugar. No, mis amados hermanos, este sea un momento de reflexionar, de meditar y de santificarnos. Así que espero que puedan meditar y ser agradecidos con el Señor por lo que ya nos dio. No nos va a dar, ya nos dio. Depende de usted si recibe o reclama esa herencia. Así que no tiene por qué seguir sufriendo enfermedades, pobrezas, escasez. Hay un tiempo, sí, donde el Señor va a trabajar con nosotros porque va a querer probarnos. Si somos ávaros, si somos envidiosos, Él nos va a probar en ciertas áreas. Por eso debemos, de cuando venga una prueba a nuestra vida, en vez de renegar con el Señor, analizar y preguntarle al Señor, ¿qué quieres que aprenda de aquí? No por qué. ¿Qué quieres que aprenda de aquí? Porque es un aprendizaje que el Señor te quiere dar. Y es un nivel mayor al que te quiere llevar. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que esta palabra pueda ser como un alimento para tu espíritu y puedas decirle gracias, Señor. Recuerda que Semana Santa es un recordatorio del sacrificio que Dios hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Que cuando vemos esas películas de Semana Santa, donde Jesús dio la Santa Cena, dice que hagamos ese acto nosotros también en recordatorio de lo que Él hizo, de entregar su cuerpo y su sangre en sacrificio por nosotros. Y cuando vemos esa película de la crucifixión de Cristo, decirle gracias, porque ahí venciste a la muerte, venciste al Seol, venciste todo y nos diste victoria mediante ese sacrificio. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga y sigue avanzando, sigue creyendo en el Señor Jesucristo. Y sobre todo, mi amado amigo, si tú no conoces aún de Cristo, si tú aún no le has recibido en tu corazón, yo te invito que este tiempo que estamos viviendo de Semana Santa sea un día en el que tú reflexiones, en que tú digas, ya no quiero tener la misma vida. Así que yo quiero un cambio, yo quiero ese Cristo que dio su vida por mí, que me ama y que me ha demostrado su amor con ese acto. Y yo quiero recibirle. Si tú eres uno o una, solo di estas palabras. Amado Señor Jesús, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por pagar
con tu sangre preciosa el rescate por mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como Señor y Salvador. Y gracias, Señor, nuevamente por ese sacrificio, que hoy lo recibo con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, y a seguir meditando, a seguir avanzando, a seguir trabajando, porque Cristo viene pronto y tenemos que rescatar las almas. Predica. Aunque no sepas predicar, da una corta reflexión de un texto bíblico que una persona tal vez la está esperando para ser edificada. O sea, algo que el Señor le esté dando respuesta a una persona. Así que no dejemos de hablar del amor de Cristo, porque Él nos ama y Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Dios te guarde y Dios te bendiga, y como siempre, tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Bendiciones.